Juan Antonio Moroño, que es responsable de Coeficiencia y Cambio Climático. Mónica Chao, que pertenece a la Dirección de Medio Ambiente y Energía de NH Hoteles. José Antonio González, que es consultor de Telecor. Y José Antonio de Lama, que es director de Servicios Energéticos de CLECE. Moderará la sesión José Luis Miguel, director técnico de BSI. Bueno, os doy la bienvenida a todos, muchas gracias por venir. Y ya sin más os dejo con ellos. Cualquier duda, cualquier pregunta, hay habilitado un micro inalámbrico para que puedan preguntar y plantear cualquier debate. Y este también es el momento para plantear cualquier duda que haya quedado del espacio anterior. Así que nada más, les dejo con ellos. Bueno, hola de nuevo. El objetivo de la mesa redonda que queremos hacer, como dice su título, es hablar un poco de rentabilidad y retorno de la inversión y retorno de nuestras iniciativas en el ámbito de la eficiencia energética. Bueno, vamos a hablar de varios conceptos. Vamos a hablar del concepto de competitividad también, asociado a de rentabilidad, servicios energéticos. Tenemos una empresa, dos empresas realmente de servicios energéticos. Y muy importante, cómo repercute finalmente el hecho de mejorar la eficiencia energética en nuestros clientes y en el usuario final, que al final es el que va a ponernos en una situación de competitividad y va a tomar la decisión de seguir trabajando con nosotros o de adquirir nuestros productos. Muy bien. Bueno, en primer lugar creo que vamos a ir siguiendo un orden casi geográfico, empezando por este lado. Y la primera pregunta que os lanzo es ¿qué ejemplos nos podéis contar desde vuestra experiencia o bien como iniciativas que habéis tomado en vuestras propias organizaciones, en el caso de varios de los miembros del panel, o bien desde el punto de vista de empresas de servicios energéticos, experiencias importantes, relevantes o que penséis que son las más significativas habéis acometido recientemente y qué retorno, cómo afecta a vuestros clientes, a vuestros usuarios, cómo os pone o os sitúa en una mejor situación desde un punto de vista de competitividad. Bueno, lo lanzo así un poco en plan abierto para que vosotros nos lo vayáis comentando. Hola, buenas. Muchas gracias, José Luis, por invitarnos a esta conferencia, ¿no? Y contar con nosotros en esta ocasión. Primero presentarme y presentar un poco brevemente la empresa. Nosotros somos Ameresco, somos una empresa de matriz americana. Somos la empresa líder en Estados Unidos independiente. Somos una empresa independiente de cualquier grupo constructor, cualquier suministrador energético o cualquier fabricante, ¿de acuerdo? Este punto de independencia, pues nosotros lo consideramos un factor diferenciador y ofrecemos a nuestros clientes este servicio, ¿no?, de independencia frente a otros modelos. ¿De acuerdo? En cuanto a la empresa en sí y enlazando con la pregunta, Ameresco lleva gestionando proyectos en su conjunto, ha gestionado unos 4 billones de dólares en eficiencia energética en Norteamérica y Canadá, ¿de acuerdo? Anualmente están gestionando 1,5 billones de dólares en consumos energéticos. Esto nos da un volumen del mercado y el negocio que se establece y que está funcionando ya al otro lado del charco, ¿no? Evidentemente, Ameresco ha detectado un nicho de mercado muy importante en este país. En este país están empezando a mover las cosas, como todos sabemos. Están tardando en moverse las cosas, pero estos proyectos están por salir. Finalmente, se está apostando desde la Unión Europea en profundizar y en mejorar estos sistemas de eficiencia energética y, sobre todo, en invertir, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicios energéticos en lo que confiamos en realizar ciertas reformas que van a ser
digámoslo así, amortizadas con los ahorros energéticos generados. Y esto es muy importante. Enlazo un poco con la conferencia de hoy, que sería la ISO 50001 y la importancia de seguir un procedimiento de mejora continua y no solo una auditoría previa, no solo una implantación de medidas, sino muy importante la parte de medición y verificación, como comentaba antes Circuitor. Hay que trabajar con procedimientos internacionales, como pueden ser los procedimientos EVO, que nos permite decirle al cliente cómo vamos a medir. No vale decir vamos a ahorrar una cantidad, hay que decir cómo vamos a medir antes de la implantación de medidas y cómo se va a medir después de esa implantación de medidas. Y con esto se obtienen los ahorros garantizados, ¿no? En este caso, una empresa como la nuestra, en el caso de no obtenerse esos ahorros, pues los ponemos nosotros, ¿de acuerdo? Esto es una apuesta agresiva, pero está basada en un conocimiento y en una experiencia que tiene la empresa en el mercado americano, ¿de acuerdo? En cuanto a proyectos relevantes, pues y contestando ya directamente a la pregunta, yo diría que el cliente tiene la necesidad de ver que el sistema de gestión energética o un proyecto de eficiencia energética funciona. Y una vez que comprueba que esos X parámetros se están cumpliendo, la implementación siempre va a más, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía a las puertas y a la espera de que comiencen estos proyectos importantes energéticos en este país y será cuestión de este año, será un impulso importante para la realización de lo que se está realizando en otros países, tanto en Estados Unidos como en Europa, que se traslade finalmente a nuestro país. Sí, buenos días. Nosotros en MAPFRE, más que proyectos demostrativos, lo que hablamos son de planes de acción, porque abarcan alrededor de los 40 edificios corporativos que tenemos aquí en España y acometerlos a todos al mismo tiempo, pues hay veces que no es factible ni financieramente ni por temas de operativa del propio edificio. Entonces vamos haciendo planes de acción con una duración de unos 3 años y van afectando, eso sí, a estos 40 edificios que tenemos aquí en España. La base de esos planes de acción son unas auditorías periódicas que realizamos en los edificios cada 3 meses o cada 6 meses en función de la envergadura del edificio, y en estas auditorías periódicas detectamos qué puntos de mejora tenemos. Bueno, si hay alguna acción correctiva que tomar de inmediato, pues también se detecta en la auditoría, pero sobre todo vemos también qué oportunidades de mejora tenemos en el potencial de mejora en los edificios. Otro aspecto importante que hemos incorporado desde el año 2008 es la creación de un nuevo procedimiento interno para obras nuevas y reformas de nuestros edificios, por el cual, aparte de una serie de medidas que hay que hacer durante el proyecto, el diseño del proyecto de diseño, la ejecución de la instalación y la fase de obra y demás, es que establecemos una calificación energética mínima para nuestros nuevos edificios, los de uso propio, de nivel B. Estaríamos hablando, pues eso, que el Calener tenemos que llegar a la B como mínimo, ¿no? Que es bastante ambicioso, pero hemos hecho varias simulaciones con los últimos edificios que tenemos y con los futuros edificios que están ya en ejecución y cumplimos. Entonces, estamos bastante contentos con este punto. Y ya por último, aunque no sea menos importante, nosotros teníamos el sistema de gestión ambiental y en el año 2009 lo integramos con el sistema de gestión energético basado en la norma UN, en la 116.301. Este año pasado hemos tenido que hacer la transformación al sistema de gestión basado en la 16.001, como hemos visto en las presentaciones anteriores. Y este sistema, que ya está funcionando y está integrado, está implantado como sistema integrado 14.000 y 16.000 en nuestro complejo de aquí de Madrid, de Majadahonda, donde está la sede social, y luego en la Torre Olímpica que hay en Barcelona. Gracias. Bueno, gracias a BSI por invitarnos a participar en este panel. En NH Hoteles, nosotros en el año 2008 aprobamos un plan de sostenibilidad, era un plan estratégico en la compañía que incluía un plan de eficiencia energética. Los objetivos del plan, nuestro plan se llama 20-20-20-20, porque nuestro objetivo es reducir el 20% en consumo de energía, en consumo de agua, en generación de residuos y en emisiones de CO2.
Nosotros, cuando empezamos a trabajar en nuestro ratio fundamental para ver el consumo de energía, son los kilovatios hora por cliente y noche. Nosotros empezamos a trabajar con un ratio de 48 kilovatios hora por cliente y noche y estamos ahora en torno a los 40, ¿vale? Esto de media para todo el grupo NH, con lo cual significa que hemos logrado reducir en torno al 18% el consumo de energía, teniendo en cuenta que nuestro plan abarca 400 hoteles distribuidos en 24 países. Quiere esto decir que si bien, por ejemplo, en Alemania y en Centro Europa y en España conseguimos ratios más eficientes, bien porque hemos ido, como hablábamos antes en el café, incluso ya a servicios más eficientes, en otras áreas como México, Caribe o Sudamérica, pues es a lo mejor un poco más difícil reducir estos ratios, ¿no? ¿Cómo hemos logrado reducir? Nosotros, bueno, un factor clave es el factor del personal de mantenimiento y el área de mantenimiento, que en este caso depende de nuestra área, ¿no? Entonces, es un equipo que yo creo que es bastante importante, ¿no? En los casos de eficiencia energética, es personal propio de nuestros hoteles, que conoce bien las instalaciones, que pueden identificar oportunidades de mejora, y esto nos ha permitido, cuando lanzamos el plan, mejorar estos procesos e identificar optimizaciones en equipos y en procesos, ¿no? Luego, en cuanto a planes concretos, quizás destacaría por su sencillez y por los beneficios que nos ha permitido lograr el plan Relamping. Lo lanzamos en el 2008 y mediante este plan cambiamos las luminarias de todos nuestros hoteles en el mundo, cambiamos las bombillas, las lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y las halógenas tradicionales por halógenas más eficientes. Y bueno, esto lo hemos hecho pues prácticamente en todos nuestros hoteles, ¿no? De hecho, estamos trabajando ya en el Relamping 2, que irá por incorporación de tecnología LED, sobre todo en zonas donde el uso de luminarias están encendidas, digamos, entre 18 y 20 horas, ¿no? Nosotros, un aspecto clave que también me gustaría subrayar es la parte de la innovación, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos visitando con nuestros equipos que han venido de otros países, precisamente tenemos como nos llaman, como campo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, en el Hotel Eurobuilding, que casi seguro todos conocéis, pues en una planta del parking hemos colocado diferentes productos de diferentes proveedores para ver la calidad y qué producto es mejor, y ahora, después de 8 meses, digamos, de un periodo de pruebas, hemos seleccionado un producto que homologaremos a nivel corporativo y que iremos poniendo en todos nuestros hoteles, ¿no? Entonces, una parte es la innovación y quizás otra parte es la agilidad con la que podemos implantar las medidas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, con determinados productos o con determinados equipos, es homologarlos a nivel corporativo, y todos los hoteles, digamos, en el mundo, a partir de ahora, el nuevo producto que incorporan es el producto más eficiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestro caso, ¿no? Que tenemos habitaciones pues con televisores, con las pequeñas neveras, en fin, con todos estos equipos. Nosotros lo que hacemos es que hemos homologado productos de la clase más eficiente posible, y todas las renovaciones van por esta línea, ¿no? Luego, bueno, tenemos muchos otros temas que supongo que en la parte de debate pues podemos profundizar. En cuanto a la parte del usuario, en nuestro caso, bueno, pues el usuario son nuestros clientes, pues vosotros cuando visitáis nuestros hoteles, y nosotros entendemos que en todo caso esto puede ayudar a mejorar el confort, ¿no? Una de las actuaciones es que tenemos un sistema centralizado de gestión que nos permite controlar cada habitación, la temperatura, cada sala de reuniones, y esto, por supuesto, va consigue eficiencia energética, pero también consigue garantizar la satisfacción del cliente, ¿no? Un caso que me gustaría también subrayar es que, en parte, gracias a esta labor de eficiencia energética, hemos lanzado incluso nuevos productos al mercado. Nosotros tenemos un producto que se llama EcoMeeting. Cuando celebráis un evento o un congreso en nuestros hoteles, esos congresos, esos eventos son sostenibles, porque uno de los temas fundamentales es que el consumo de energía, el consumo de agua está garantizado que es el menor posible, además de otros conceptos como reducción de compensación de huella de carbono, productos de comercio justo y demás. Luego, entendemos que todo este tipo de actuaciones va a favor y en beneficio del cliente. Si el cliente no está comprometido con este tipo de actuaciones, en todo caso mejora su confort, y en caso de clientes, como por ejemplo nos pasa en Alemania o en Holanda, que exigen más, ¿no?, a cadenas hoteleras, pues estamos en condiciones de poderles ofrecer este servicio. Gracias, Mónica. Bueno, lo primero, gracias a BSI por invitarnos a este evento. Soy José Antonio González, de Telecor, y desde Telecor llevamos 15 años gestionando, y antes de que se pusiera de moda la palabra eficiencia,
lo que es la eficiencia energética desde el punto de vista que se mencionaba antes esta mañana. Es decir, una cosa que todo el mundo entiende es la mejora en la cuenta de resultados. Eres más eficiente si gastas menos. Si gastas menos, eres más competitivo, ¿vale? Entonces, en ese punto podría daros varios ejemplos, desde inversiones, aquellos proyectos que para mejorar la eficiencia de una organización requieren de un cierto nivel de inversión, ¿vale? Hasta, como ha mencionado Mónica, por ejemplo, cambio de luminarias o adecuación de maquinaria, por ejemplo, o como mencionaba Circutor esta mañana. Hasta simplemente detenerse un momento a pensar y decir si es necesario, por ejemplo, que en un bloque de oficinas el horario de limpieza sea por la noche. Es decir, ¿tienes que tener el edificio entero iluminado para limpiarlo o puedes limpiar en horario de oficina? Si puedes limpiar en horario de oficina, no te has gastado ni un dinero en ser más eficiente energéticamente, tienes más tiempo, las luces apagadas y aún encima el servicio de limpieza te sale más barato, porque limpiar en horas de trabajo es más barato que limpiar por las noches, ¿vale? Eso es un ejemplo, ¿vale? Podríamos hablaros de muchos. Entonces, actualmente gestionamos el 1% del consumo eléctrico nacional, ¿vale? Entonces, en este tipo de proyectos hemos visto de todo, desde gente que simplemente necesita hacer algo para mejorar su imagen, ¿vale? En ese sentido, bueno, hay gente que se dedica a esas certificaciones y que te indica cómo puedes hacer para mejorar tu imagen social y además cómo certificarte en un tema como la eficiencia energética. Nosotros entramos después. Y un punto muy importante, eso sí que ha sido el punto de partida en todos nuestros clientes y en todos los casos que hemos trabajado. Simplemente medir, saber en qué se está consumiendo los kilovatios hora, el gas, el agua, la electricidad de tu empresa, con eso ya ahorras. ¿Por qué? Porque si tienes dos oficinas iguales, una en Jaén y otra en Burgos, simplemente midiendo, y para eso no hace falta ni siquiera desplegar equipos de medida, basta con la factura, ¿vale? Es decir, ¿por qué en Jaén se gasta 3 veces más electricidad que la de Burgos? Desde el momento en que esos responsables de mantenimiento tienen esa foto y salen retratados, ya la empresa simplemente sin hacer nada está ahorrando dinero, ¿vale? Sin más. Muy bien. Mi nombre es José Antonio de Lama, soy el director de servicios energéticos de CLECE. Para el que no conozca CLECE, somos la empresa de servicios del grupo ACS y en España, para que os hagáis una idea, tenemos unos 50.000 empleados, ¿vale? Empresa de servicios integrados y dentro de todos estos servicios que prestamos tenemos una división de servicios energéticos. Ejemplos, por supuesto tendríamos muchísimos ejemplos, ¿no? Como empresa de servicios energéticos os podéis imaginar, tenemos muchísimos clientes y gran cantidad de ejemplos. Los más representativos, pues como ejemplo antiguo, por así decirlo, antes de que estuviera de moda esto, pues un hospital en el que ya nos gastamos 2.700.000 euros hace 5 años, ¿vale? Eso es un ejemplo antiguo, 2 millones que recuperamos a través de los ahorros energéticos. Como ejemplo nuevo, si sabéis, la Administración Pública va a hacer una macroreforma energética o quiere hacer una reforma energética en sus edificios, quiere publicar más de 2.000 concursos. El primer proyecto que sale es un proyecto piloto, que es la propia sede del Ministerio de Industria, que es el complejo Cuzco. Ese nos lo adjudican a nosotros con gas natural. Y en este proyecto nos gastaremos más de 4 millones de euros que recuperaremos en 16 años. Y no solo para nuestros clientes, sino también dentro de nuestras propias actividades o dentro de nuestras propias instalaciones también hacemos eficiencia energética. El año pasado en nuestras oficinas nos certificamos en la 16001, unas oficinas que consumían más de 500.000 euros entre electricidad y gas natural. Después de un año, a base de gestión energética y a base de controlar lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo, hemos ahorrado un 30% en kilovatios hora y un 32% en euros, lo que nos supone más de 180.000 euros. Es decir, la eficiencia energética es algo que no solo le vendemos a nuestros clientes y le hacemos obras o le hacemos gestión energética, sino también en nuestras propias instalaciones somos conscientes que es rentable y lo hacemos. Y bueno, más o menos son quizás los ejemplos más interesantes, ¿no?, que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante lo que nos dice José Antonio, porque la siguiente pregunta mía estaba un poco relacionada con el retorno de la inversión y el retorno de la decisión de acometer un proyecto de eficiencia energética. Habitualmente en estos foros, pues la verdad es que todos los que organizamos y todos los que asistís, pues en mayor o menor medida somos bastante convencidos de que la eficiencia energética tiene un retorno y que es una decisión relevante y que desde un punto de vista de competitividad es el camino.
Sin embargo, no es fácil, y ahí me gustaría conocer un poco vuestras distintas experiencias. Primero, llegar a tomar la decisión por parte de la dirección de acometer un proyecto en el cual se requieren habitualmente recursos. Es muy importante, como hemos visto en los gráficos que nos enseñó Jordi antes, pues la parte organizativa, la parte de mantenimiento, pero hay una parte muy relevante, como nos ha comentado Mónica también, en cuanto a reequipar y adquirir innovación que nos permita ir a un modelo de consumo mejor, más eficiente. ¿Cómo se convence a la dirección de todo esto? ¿Cómo se convence a los clientes en el caso de empresas de servicios energéticos? Aunque en el caso de los que trabajáis en las áreas de eficiencia energética, también podemos decir que el director es vuestro cliente, de alguna manera, ¿no? Es el cliente interno. ¿Cómo es el proceso de convencimiento? La segunda pregunta sería ¿cómo se acomete la financiación? Que es uno de los debates que habitualmente en los medios se comenta y que al final casi todo el mundo acaba hablando de financiación externa, aunque de entrada muchos argumentos que se presentan hablan de autofinanciación, de financiación en base a ahorros, etcétera. Y finalmente, ¿cómo es el retorno? En función de la experiencia que habéis ido teniendo, estamos hablando de retornos de esa inversión. En el caso que tú nos has indicado, el retorno parece casi inmediato, ¿no? Con un 32% en 3 años lo tenemos amortizado. Bueno, en el caso de la 16.001 es más que amortizado. Habéis multiplicado el ahorro. En pocos meses. Pero bueno, un poco la experiencia de cada uno de vosotros para estos parámetros. Proceso de convencimiento, proceso de buscar dinero y finalmente cuál es el retorno, que es la variable, imagino, en función del tipo de proyecto. Pero cuál es vuestra experiencia en cuanto al retorno y al valor añadido de esa inversión. Si queréis, cualquiera de vosotros. Empezamos así, empezamos al revés ahora. Rafael. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los modelos de financiación, vamos a empezar por partes, ¿no? ¿Cómo convencemos al cliente, ¿no? Evidentemente, estableciendo una línea base, como vimos antes en la presentación de Circuitor, el cliente tiene que saber, en base a una auditoría que tiene que ser exhaustiva de la instalación, tiene que saber, tenemos que determinar esa línea base de consumos del edificio. Una vez que conocemos esa línea base de consumos, es decir, esa desagregación de cada uno de los consumos en qué se está gastando, ¿no? Por así decirlo, a partir de ahí hay que acometer un paquete de medidas. Es el trabajo de la empresa de servicios energéticos, en base a su experiencia, detectar unas 10, 12 las medidas energéticas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Estas se les presentan al cliente. Cada una de ellas tiene, evidentemente, asociada una inversión y, lógicamente, tiene un periodo de retorno en función de los ahorros que se van obteniendo en cada una de ellas. Es posible, y muchas veces nos ocurre, que medidas por separado puedan ser inviables, en el sentido de que nos dan unos periodos de retorno muy amplios, pero acometiendo un paquete de medidas en su conjunto y sumando los ahorros obtenidos y dividiéndolo entre la suma de inversiones, estos periodos de retorno simple se vienen acortando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el modo de convencer al cliente? Pues evidentemente con medidas inmediatamente amortizables, ¿no? El cliente suele probar alguna medida y que suele ser directa, como pueden venir asociadas en el tema del alumbrado. Es algo que suele ocurrir, suele ser muy directo y muy visual. En cuanto a la reducción, la gestión de las tarifas energéticas, no nos olvidemos que en este país hasta ahora hablamos mucho de eficiencia energética y tenemos también que hablar del derroche energético, ¿no? Tenemos que ajustar nuestras facturas, tenemos que revisar nuestras tarifas, en fin, pequeñas medidas que en un monto total de implantación de un paquete conjunto de 10 o 12 medidas puede ir sumando y puede hacer que nuestros periodos de retorno simple se reduzcan, ¿no? En cuanto a los modelos de financiación, pues es un tema importante en este país, ¿no? Sobre todo en el sentido de, bueno, ¿quién va a poner ese dinero, ¿no? Existen 3 modelos, o los más conocidos son 3 modelos. Uno es el modelo de ahorros garantizados, que es el que os comentaba antes, es decir, la empresa de servicios energéticos garantiza que se va a obtener unos ahorros
año a año, y si no se obtienen esos ahorros, la empresa de servicios energéticos llega hasta cubrir el tope que se había establecido. Por otro lado, existe el modelo de los ahorros compartidos, ¿de acuerdo?, en el que se están repartiendo los beneficios. Y por otro lado está el modelo contador, en el que lo que se gestiona es que la empresa de servicios energéticos se queda con el suministro o hace una inversión, se queda con el suministro energético y en base a eso le factura a su cliente con una reducción de tarifa de lo que venía pagando anteriormente, ¿de acuerdo? Esto es un resumen muy básico de los tres modelos. En cuanto a la financiación, pues es un problema complicado. Nosotros desde Ameresco, lo comentábamos antes en el descanso, las entidades financieras están muy acostumbradas a este tipo de procesos, en el sentido de que las entidades financieras lo que quieren ver ya no son los números, quieren ver el proyecto técnico en sí, para a partir de ese proyecto técnico, porque ellos ya están formados en lo que son los proyectos de eficiencia energética, ver si son viables o no y a partir de ahí financiar al cliente, ¿de acuerdo? Y esto es un trabajo que se está haciendo ahora en las entidades financieras de este país para poder adaptar los modelos tradicionales a este nuevo modelo de negocio que todos estamos viendo que está creciendo mucho en los últimos tiempos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, aquí es que hay varios temas. Lo que es una actuación específica de eficiencia energética, esa efectivamente tiene que ir avalada pues con un periodo de retorno claro, que en nuestro caso, digamos que lo hemos fijado en 4 años. Todo lo que supera los 4 años, de momento lo descartamos, ¿no? Va asociado también a una TIR en el torno del 9 y pico al 10%. Y efectivamente tiene que ser, bueno, pues cosas bastante concretas, claras, y que tiene que aprobar un comité específico. Luego hay otro tipo de medidas como las que he comentado antes. Bueno, el tema del sistema de gestión energético, eso ahí no se mira tanto el periodo de retorno, sino como pues eso, el tener un mayor control de los consumos, el que pudiésemos empezar en un edificio e ir ampliando, lo cual iba a llevarnos a, pues eso, a tener una mejor gestión energética de nuestros inmuebles. La calificación energética B también fue una cuestión de imagen, de que los edificios que hacemos para nosotros no son para 5 años ni 10, sino que son para casi todo el tiempo que lleva la empresa funcionando, y pues tienen que ser una calidad elevada, ¿no? Y luego, en cuanto a la financiación, afortunadamente, a nosotros los estudios que tenemos que presentar, digamos que nos dicen que los presentemos limpios, sin meter financiación por dentro, o sea, por medio, puesto que ya hay hay partes de la empresa que manejan ese campo mucho mejor que podemos hacerlo nosotros en eficiencia energética. Entonces, ellos ya ven si hay que ir a buscar la financiación fuera o se puede autofinanciar. Eso, que es una ventaja que pueden ofrecer las empresas de servicios energéticos, como tenemos aquí a los dos compañeros, en nuestro caso, claro, hace que no contemplemos las ESEs como primera opción. Podemos acometer nosotros directamente las medidas, puesto que tenemos departamentos propios de mantenimiento con técnicos cualificados, tenemos personal propio de mantenimiento en los edificios principales, aparte que luego están apoyados por subcontratas de mantenimiento, con lo cual tenemos el conocimiento técnico y tenemos los recursos financieros. No nos hace eso falta ir a buscar o a considerar, que yo, desde mi punto de vista, las empresas de servicios energéticos son utilísimas y son una herramienta muy eficaz para aumentar la eficiencia energética, pero bueno, en nuestro caso no es la primera opción. Y luego es difícil internamente el convencer de la viabilidad de estos proyectos, porque tiene que estar muy claro, porque en nuestro negocio, ayer estuve haciendo unos números antes precisamente para aquí, para la jornada, decir, ¿qué supone el gasto de energía en nuestra cuenta de resultados? Y es que es inferior al 0,2%. Entonces, bueno, pues eso, tiene que estar los números muy claros, con actuaciones tampoco que sean sencillas, que no sean inventos nuevos, pero bueno, al final, pues poco a poco sí vamos haciendo cosas. Bueno, pues ligando un poco con lo que acaba de comentar Antonio, en nuestro caso el gasto en energía, sin ser uno de los
la parte de costes operativos más relevante, sí supone una parte importante. Digamos que nosotros el gasto total en energía anual está en torno a los 60 millones de euros. Luego, cualquier actuación que consiga reducir esta parte de costes, pues es bienvenida por parte de la dirección. Además, bueno, forma parte del plan estratégico, bueno, en empresas como la nuestra, reducir la parte de costes operativos. Nosotros, con la reducción que os comentaba antes, que hemos logrado en los ratios de consumo de energía, desde el año, tomando como base el año 2007, hemos logrado ahorrar 15 millones de euros. Luego, a la hora de presentar actuaciones y a la hora de presentar cosas, pues la verdad que los números, aunque hay que leer los proyectos técnicos cuando se trata de inversiones grandes, pero los números así, la verdad que se entienden bastante fácil, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por el tipo de actividad que tenemos, bueno, nosotros hacemos mucho gasto habitual en cambios habituales que hay en los hoteles, ¿no? Como os podéis imaginar, pues las bombillas pueden formar parte del gasto habitual que está previsto en el hotel, y lo que hacemos, como os decía, es incorporar una nueva norma, una nueva directriz, que a partir de ahora el nuevo modelo es este, con lo cual cambios o sustituciones lo que hacemos es cambiarlos por otros más eficientes. Lo mismo que con los equipos, ¿no? O sea, que esto es una parte que es bastante sencilla, porque los números están ahí, se da una directriz de nuevos equipos, de nuevos productos, y a partir de ahí logramos reducir. De cara a las inversiones, nosotros, por ejemplo, de cara a futuro, de cara a los próximos años, sí nos estamos planteando temas de servicios energéticos para remodelación de instalaciones más obsoletas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos proyectos en marcha con empresas como vosotros en algún hotel en España para algún proyecto de biomasa, e instalaciones de cogeneración para algunos hoteles en México y República Dominicana. O sea, que sí nos estamos planteando, digamos, no incurrir nosotros en ese CAPES, que sea una empresa externa la que realiza esta inversión, y bueno, pues trabajar con contratos a largo plazo con empresas que tengan solvencia financiera y, por supuesto, también solvencia técnica. En mi caso, pues en cada cliente es un mundo, ¿vale? Para vencer la resistencia inicial en alguien que no ha hecho nada, basta una simple pregunta: ¿sabes cuánto se gasta tu organización en electricidad, en gas, en agua? Eso normalmente se acaba sabiendo. Si hay un SAP o cualquier CRM implantado, se sabe. Dice, bueno, el siguiente paso, ¿te lo estás gastando, estás pagando realmente lo que debes? Es decir, ¿tus contratos están optimizados, tus facturas son correctas? No sé. Al final, digamos, empiezas a recopilar información vía facturas, vía medida, de todo tipo de fuentes. Y tienes con esa información, con ese conocimiento, empiezas a tener ya muy claro qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. No importa si el gasto en energía eléctrica o en gas es el 90% de tus gastos o el 0,2%. Cuando tienes un volumen importante, cualquier actuación va a mejorar sobre tu cuenta de resultados. Pero sobre todo tienes que conocerlo. Si conoces a dos niveles: uno, el perfil de consumo de tu organización. Entonces, a partir de ahí, eso te va a permitir establecer la estrategia de la organización para el ahorro energético, ¿vale? Para la eficiencia energética. En ese caso, además, pueden entrar otra serie de factores como temas de imagen o de responsabilidad social corporativa. Pero sobre todo se establece la estrategia de la organización. Y segundo, a nivel de detalle, bajando a sedes, delegaciones o actividades, ya entra ahí el cuanto mejor conozcas en qué te gastas, si te gastas en iluminación, en calefacción, en dónde está tu consumo, ya puedes establecer las medidas de eficiencia y a partir de ahí, con una base financiera sólida, acudir a la dirección y decir, me voy a gastar 100, pero es que voy a retornar 10 al mes, al año, o en 4 años está amortizado, o en 2 años. Eso ya en cada organización, los ciclos de retorno de la inversión pues están pactados o medidos de una manera, a un plazo de amortización más largo o más corto. Pero ya tienes la información para partir y decir, voy a hacer esto y esto me va a tener este retorno, ¿vale? Ese es el punto clave. Y la experiencia es que una vez que se empieza, una vez que has empezado en una organización, en cuanto tienes los resultados, el segundo ya es mucho más fácil, porque lo han visto, porque se ve en la cuenta de resultados. ¿Vale? O sea, la barrera más difícil, la entrada. La pregunta clave, ¿sabes en qué te estás gastando tus kilovatios, tus metros cúbicos de gas, de agua, de lo que sea? ¿Lo sabes?
Bien, perfecto. Primer paso. ¿Cómo está distribuido ese gasto? ¿A qué horas te lo gastas? ¿Tu tarifa es la mejor? ¿Has negociado bien en Mercado Libre o no? ¿Puedes optimizar la parte de contratos? ¿Las tarifas te las están aplicando bien? ¿Vale? Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones. Cuando fue la liberalización, vamos, todo el mundo venía con 10 hojas Excel y si no era ABT, era Retevisión, era Auna, era Vodafone. Yo soy más barato, yo soy más barato. Y probablemente todos tenían razón, ¿vale? Pero si tú tienes el control de la información de lo que está pasando en tu organización, luego puedes tomar tú mismo las decisiones que más te convengan. A ti, no a un tercero, ¿vale? Esa es la clave. Perfil de gasto de la organización y perfil de gasto de los distintos tipos o sedes o almacenes. No es lo mismo un almacén que una oficina, que un centro comercial, que un centro como este, una universidad, un centro educativo. Cada uno tiene sus necesidades. En cuanto conoces eso ya puedes tomar decisiones y con el papel en la mano, diciendo esto me cuesta tanto, pero me ahorro tanto porque aquí lo ves, ¿vale? Es fundamental. La segunda derivada viene cuando al año siguiente, después de haber trabajado con un cliente, te dice, oye, es mentira, me has engañado. ¿Por qué? Porque el año pasado me gasté 100 en gas o 100 en lo que sea y este año me he gastado 110, ¿vale? No te he engañado. Lo que pasa es que la energía sube. Mira cuántos kilovatios hora. Tienes que desagregar dos variables. El gasto, lo que es el coste en euros, y segundo, el coste en kilovatios hora, por ejemplo, en electricidad, en metros cúbicos de gas, en lo que sea. Tienes que separar las dos variables y ser más eficiente, tanto en la parte económica, con la parte técnica, si quieres, de buscar esas instalaciones, esas calderas, esas neveras, esas pantallas de ordenador, lo que tú quieras, lo que utilices en tu negocio, que hace que baje tu consumo, ¿vale? Y una vez que tienes eso, ya tienes la llave para obtener esos recursos que necesitas para ser más eficiente. Y si no lo estás haciendo tú, tu competencia lo está haciendo. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, ha sido bastante claro. Nosotros generalmente cuando entramos en un cliente, si no ha hecho nada y nunca ha ido a hablar de eficiencia energética y nunca se ha preocupado, solemos empezar siempre por lo más sencillo, que es la facturación. Vale, esto no son ahorros energéticos, son ahorros económicos, pero hay mucha gente que no sabe contratar la electricidad, sabe contratar muchísimas cosas, el renting de lo que sea, pero la electricidad no sabe contratarla. Y esto suelen ser... no hay que invertir, simplemente es dedicarle un pequeño esfuerzo, contratar a alguien que te asesore y se consiguen ahorros muy rápido del 5, 10, incluso el 15%. Una vez que has conseguido eso, empiezas a hacer gestión energética. Ya la gestión energética depende mucho de que tengas un mantenedor que realmente sepa cómo funciona tu instalación y que tengas gente formada o que tu ingeniero que te lleva el mantenimiento sea un gestor energético, ¿no? En CLECE tenemos pues más de 70 y tantos ingenieros, 72 ingenieros formados en temas de eficiencia energética y tenemos incluso gente formada como gestores energéticos europeos. En Madrid tenemos 14 gestores energéticos europeos. Y la gestión, como lo que hemos hecho antes en las oficinas nuestras, suelen ser inversiones pequeñas, es que el ingeniero esté bien formado o que tengas un ingeniero que haga unas determinadas visitas y se vuelven a conseguir ahorros energéticos muy rápido. Y entonces el cliente ya empieza a ver que esto del ahorro energético realmente funciona y empieza a ver unos ahorros importantes. El segundo paso, lo que se trata es de poder coger parte de estos ahorros y hacer un proyecto de eficiencia energética e ir reinvirtiendo en las instalaciones, no que se quede como algo perdido, ¿no? Y sueles empezar pues con tema de control, con tema de iluminación, ¿no? Aquellas cosas que se ahorran en menos de 5 años. Pues sobre todo temas de iluminación y temas de control, o tener un pequeño sistema de control, que sepamos si hay un exceso de potencia, si hemos ajustado la potencia contratada ya al mínimo, pues que nos salte una alarma si estamos demandando más potencia de la que hay contratada, ¿no? O la reactiva, antes, pues oye, que nos salte una alarma si de repente empezamos a tener penalización por reactiva, no que lo veamos un mes después cuando venga la factura. Y generalmente se empiezan a hacer obras, el cliente suele querer que se amorticen menos de 5 años. Y suelen ser control y iluminación. El segundo paso, o el segundo nivel ya de la eficiencia energética, empezaríamos a hablar ya de instalaciones térmicas o calderas, enfriadoras. Estos periodos de retorno ya suelen estar más en torno a los 10 años. Estos ya son más complicados, ya el cliente, si no tiene unas calderas que tienen 30 años, no hace la inversión. La realidad es esta, ¿no? Puede ser que las amortice en poco tiempo, pero si no está que tiene que cambiarlo, no suele querer cambiarlo. Y luego ya por último, que como empresa de servicios energéticos
sería muy complicado llegar a hacer un proyecto de ese tipo, que se pague con los ahorros al menos, nosotros no hemos hecho ninguno, sería tocar la envolvente térmica. La envolvente térmica, aunque efectivamente hay muchos ahorros con la envolvente térmica, sin embargo los periodos de retorno en la mayoría de los proyectos suelen ser 20 años, 30 años, periodos de retorno muy largos. Pero claro, nosotros hablamos como empresa de servicios energéticos en la medida que yo veo un edificio que ya está construido y lo voy a reformar. No es lo mismo cuando hacemos un edificio nuevo y digo, oye, a ver, puedo poner una carpintería mala o una carpintería buena. La diferencia de precio la ahorro en 3 años. Pongamos la carpintería buena, correcto. Si voy como empresa de servicios energéticos, tengo que quitarte la carpintería mala, lo tengo que pagar, tengo que ponerte la carpintería buena, lo tengo que pagar, tengo que poner un andamio y por dentro igual te tengo que pintar el hotel o tengo que pintar el edificio. Es decir, al final, cuando quieres amortizar toda esa envolvente térmica y toda esa obra, como todo se importa, no esa pequeña diferencia de precio de hacer una envolvente térmica mejor, suelen ser periodos de amortización muy largos. Nosotros han llegado a salir periodos de amortización hasta de 80 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Y menos de 20 años es complicado que salga algún proyecto. Con lo que como empresa de servicios energéticos, por ejemplo, ese último nivel no solemos financiar. O sea, no llegaríamos a hacer una obra en la envolvente que se pudiera pagar con los ahorros energéticos. Entonces, lo que se trata es empezar de menos a más y hacer un proyecto que se vaya refinanciando poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues finalmente me queda una última pregunta y os voy a pedir un poquito de brevedad. Estamos fuera de tiempo. Y es cómo consideráis la eficiencia energética como elemento de competitividad. Y no hablo solo de costes. También hay un concepto de imagen, de responsabilidad social asociado al comportamiento ambiental, a la huella de carbono, a la eficiencia energética, que en determinados estudios se indican que incluso hay hasta un porcentaje más o menos relevante de clientes que valoran el hecho de comprar un producto o un servicio que pueda considerarse ecológico, verde. Bueno, desde vuestro punto de vista, y dado que tenéis además una tipología muy variada de cliente interno, cliente externo, usuario final, ¿cómo veis este elemento? Bueno, la verdad que en este punto de vista, aparte del tipo de cliente que lo que quiere es buscar una imagen, ¿no? Un cambio de imagen en cuanto a cumplimiento de ciertas normativas o vender una política medioambiental o venderse en su mercado, puede ser debido a 2 motivos: que la competencia lo está haciendo y se une al carro, o bien pues porque ellos toman la iniciativa, ¿no? Esto último no suele ser lo habitual. Nosotros, desde luego, no pensamos en la eficiencia energética como una herramienta de una política de imagen, ¿no? Sino que nosotros consideramos que la competitividad se ve, como hemos hablado antes, al final en la cuenta de resultados, ¿no? Y el ser competitivo es tener tus instalaciones optimizadas al máximo. Y no solo eso, un proceso de mejora continua, de modo que tus instalaciones estén siempre al punto en el que esos consumos se vayan reduciendo. Y no solo eso, que además te permitan la flexibilidad. Ser competitivo es que la flexibilidad de tus instalaciones te permita irte adaptando a las modificaciones que tienes en la empresa, a la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Competitividad es tener tus instalaciones bien optimizadas. De ese modo reducirás el consumo y no solo eso, ese dinero que estás ahorrando en tener tus instalaciones y en esos consumos menores, porque no nos olvidemos que las medidas que vamos a implantar tienen una finalización en plazo. A partir de esa finalización, todos esos ahorros van a repercutir directamente en la empresa, ¿no? Entonces, ese dinero que estás ahorrando, que podríamos decirlo de otro modo, que quizás antes estabas derrochando, lo puedes emplear en otras líneas de negocio de tu empresa, y entendemos que más competitividad que esa pues no puede haber, ¿no? Muchas gracias. Sí, ya lo he adelantado antes. El peso que supone el gasto en energía en nuestro caso es muy pequeño, pero no obstante está claro que cualquier mejora en la competitividad que consigas hacer en el negocio, pues la puedes trasladar a tu cliente con mejor atención, con mejor precio o como sea.
pero en nuestro caso el tema de eficiencia energética está englobado dentro del área de medio ambiente y entonces es más un tema de compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Con hacer más con menos y un tema de imagen que desconozco porque yo no estoy en negocio. Si los clientes finales lo pueden demandar o es mejor visto. Pero aparte de los clientes finales hay otra serie de clientes que pueden ser los accionistas que invierten en las empresas y esa clientela, esa sí mira cada vez este tema cada vez más. Con lo cual el posicionarte o el hacer... volcarte con la eficiencia energética, ahí sí puede ser tener un plus de una mejora competitiva en ese aspecto y poco más que decir. La verdad que es muy interesante esto que comentas de los diferentes stakeholders, ¿no? Porque sí es cierto, por ejemplo, la parte que comentas de los accionistas, ¿no? Nosotros, dentro de la información trimestral que se presenta a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y que pueden ver todos los accionistas también, presentamos los logros que conseguimos en cuanto a eficiencia energética, como medida que aplicamos para ayudar al control de costes operativos, ¿no? O sea, que entendemos que también puede ser un grupo de interés que puede estar interesado en este tipo de factores. Como la parte de ahorros ya os he comentado un poco antes, respecto a la parte del cliente, pues comentaros así alguna anécdota que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un club que se llama NH Sostenible, que es un club donde participan proveedores para temas de innovación y buscar soluciones de eficiencia para nuestros hoteles, ¿no? Entonces, hicimos un congreso en Berlín el año pasado y había un representante del gobierno alemán, conoció nuestros productos de committing, lo que os comentaba antes, de que nuestros eventos son sostenibles, de que pueden ser neutros en carbono y demás. Oye, dijo, ¿y qué pasa? Que el gobierno alemán no organizamos nuestros eventos en vuestros hoteles. Entonces, a partir de ese momento, digamos que ganamos un nuevo cliente, ¿no? O sea, que es interesante si hay clientes, administraciones o grandes empresas que nos preguntan por esto, ¿no? Nosotros, por la forma de nuestro negocio, pues hay grandes clientes, pues imaginaos, pues Siemens, Telefónica, vosotros, el Corte Inglés, ACS, anualmente piden oferta a diferentes cadenas hoteleras para que coticen unos precios y que vuestros viajes de negocios sean con una determinada cadena hotelera, ¿no? Pues nosotros cada vez más percibimos que dentro de estas solicitudes de propuestas nos están preguntando no solamente por compromiso, entre comillas, sino que nos están preguntando cuánto consumes, cuáles son tus ratios, cómo lo controlas, cómo lo demuestras y demás, ¿no? Entonces entendemos que de cara a clientes corporativos, pues sí nos produce una ventaja competitiva trabajar en temas de eficiencia porque nos lo están demandando. En cuanto a cliente particular, aunque todos estamos aquí y nos interesa mucho la sostenibilidad, la verdad que a la hora de buscar un hotel, pues buscamos el precio, que tenga piscina y si tenemos niños, pues no sé, que nos los cuiden, en fin, que no son los parámetros por los que realmente buscamos un hotel. El medio ambiente no está entre los primeros en la práctica. Aunque nosotros hemos hecho una encuesta hace poco y bueno, según la encuesta que hicimos, los clientes, bueno, pues un porcentaje muy elevado estaba entre los temas prioritarios de medio ambiente e incluso estaban dispuestos a pagar una cantidad adicional por alojarse en hoteles sostenibles. Ya os digo que nosotros de cara a si notamos una diferencia entre consumidor, cliente corporativo y cliente particular, entendemos que el cliente corporativo está valorando esta actuación. En el cliente particular creemos que es una apuesta a largo plazo y hay mercados más maduros, como os decía antes, en Centro Europa y en Benelux, que sí lo están valorando, porque además lo notamos con el tema de nosotros vendemos entre comillas, créditos de carbono para la compensación y cada vez tenemos más demanda de este tipo de productos. En España o en otro tipo de mercados no percibimos que el cliente individual lo esté valorando, pero sí creemos que a largo plazo va a haber un cambio de tendencia en este tipo de cuestiones. Gracias. Aquí es difícil dar una perspectiva general. En función de lo que tenga el cliente, pues el tener esa imagen, como ha comentado Mónica, le puede llevar incluso a ganar algún cliente. Es decir, una empresa sostenible energéticamente, bueno, pues evidentemente a lo mejor simplemente es la parte de eficiencia energética con esa reducción de gasto te está permitiendo hacer un plan de comunicación porque también es importante que tus usuarios finales sepan lo que estás haciendo, ¿vale? También tus accionistas, depende, en cada caso, en cada organización es un mundo. Así que por ahí poco más que añadir. Simplemente una cosita más. Lo que sí que es cierto es, puede ser que como consumidores, a la hora de buscar un hotel o a la hora de comprar un teléfono,
busquemos el modelo más barato y más conveniente, pero cada vez más miramos otras cosas, ¿vale? Miramos otras cosas y la eficiencia energética, y eso es algo con lo que cada vez estamos todos más concienciados, aunque solo sea a la hora de comprar un coche que consume 1 litro menos que el otro, ¿vale? Pues sí, efectivamente. A ver, aquí al final todos acabamos hablando de euros, aunque tengamos evidentemente la parte sostenible y la parte de medio ambiente. Un centro comercial quiere ser un centro comercial verde, un hotel quiere ser un hotel verde. Al final todos nos preguntamos, si soy verde, ¿venderé más? Es decir, al final, en cierta forma, todos buscamos los euros. Esto es una realidad. Ahora, sí que es cierto que la eficiencia energética es una de las cosas, una de las líneas de negocio que las empresas pueden hacer y que además es buena para el medio ambiente y buena para el planeta. Yo puedo construir una carretera, puedo construir lo que quiera, puedo hacer miles de instalaciones, puedo hacer ahora un pozo, una mina, lo que quiera. Esto voy en contra del medio ambiente. Sin embargo, la eficiencia energética y los servicios energéticos van a favor del planeta y a favor del medio ambiente. Y esta es una cosa importante y es una cosa que hay que tener en cuenta, y por eso hablamos en estos foros de esto, ¿vale? Porque es de las pocas actividades que puede hacer el hombre, o pocos negocios que puede hacer el hombre, en el que realmente beneficia al planeta, aunque pensemos en euros, ¿vale? Que seguiremos pensando en euros. Por una postilla. Y pensar en el planeta, en este caso, sale rentable. O sea que también te beneficia por el lado de los euros. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que además me quedo con la última idea que nos has dicho tú, que creo que es un input bastante importante, que al final, trabajando en esto, podemos tener una aportación positiva y una contribución importante para el planeta y para el planeta que le dejemos a nuestros hijos. Bueno, daros las gracias por las ideas y por todo lo que habéis compartido con nosotros, y a vosotros muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y veo que hay alguna pregunta por aquí. ¿Os traéis un micrófono, por favor? Gracias. Sí, yo quería hacerte una pregunta a ti de CLECE. Con el tema de la financiación, cuando hacéis proyectos para los clientes, comentabas que lo financiáis vosotros y luego recuperáis el dinero a cabo de año tras año, ¿no? ¿Cómo le demuestras al cliente que este año te has ahorrado 3, el año que viene te has ahorrado? Cada año hay un X ahorro. ¿Cómo gestionáis un poco todo esto? Porque el cliente te puede decir, no me he ahorrado 3, me he ahorrado 2. Y entonces tú vas a cobrar, también sabes si cobráis por porcentaje o el 100% de los ahorros. El tema de medir y verificar los ahorros es la parte más complicada que tienen los servicios energéticos. ¿Vale? Hay un protocolo internacional, lo lleva el EVO, ¿vale? El protocolo internacional de medida de verificación. Nosotros tenemos gente certificada en este protocolo, tenemos a 5 ingenieros, y es sin duda la parte más complicada a la hora de mostrarle a un cliente los ahorros que le has generado. ¿Por qué? Porque una empresa de servicios energéticos te garantiza unos ahorros conforme a un patrón. Tú mañana, como cliente, dentro de 3 años, cambias tu patrón de consumo, porque tenías 2 plantas que no usabas y ahora usas esas 2 plantas. Ahora vas a consumir más. Consumes un 30% más porque has incrementado un 30% tu superficie de ocupación. Tu coste energético ha subido un 10%. ¿Cómo demuestras eso? Eso es bastante complicado, ¿vale? Por eso están los protocolos de medida de verificación, y por eso cuando nosotros hacemos un contrato ESCO sí que acordamos con el cliente cómo vamos a medir y cómo vamos a verificar y a qué acuerdo vamos a llegar para poder justificar los ahorros energéticos. Porque si eso lo quieres hacer después, acabaría siempre en un juicio, por así decirlo. ¿Vale? Es decir, es muy importante que definas con el cliente, que llegues a un acuerdo. Va a ser muy difícil siempre medirlos y verificarlo y saber exactamente lo que has ahorrado, pero sí es importante que tengas un acuerdo. Es decir, si los dos decidimos que voy a cambiar la iluminación y que estamos estimando que estas son las horas de funcionamiento y que esto se está pagando así, y si llegamos a ese acuerdo, pues ese es el acuerdo que hemos llegado. Si luego hemos cambiado nuestro uso y ahora hay otras horas, pues bueno, llegamos primero a ese acuerdo y es lo que hay que respetar. Igual luego el ahorro no era ese. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, ahora de cara a esta medida de verificación de ahorros, en los edificios de oficinas es sencillo, podemos hacerlo. Ahora queremos hacer un proyecto piloto nuestro interno, porque nosotros hacemos cosas dentro de nuestra casa. Tenemos un par de teatros en los que pagamos nosotros el suministro eléctrico y de gas natural, gestionamos todo el teatro, mantenimiento, limpieza, etcétera, todos los servicios, pagamos el suministro. En un teatro es muy complicado saber si a mí me está aumentando el consumo, si me aumenta porque tengo más funciones o tengo menos funciones, o hay más eventos o hay menos eventos.
Es complicadísimo. A través de un software de control que nos vamos a gastar una serie de dinero para hacer una línea base e intentar ajustar en función de todo este tipo de eventos, este tipo de actuaciones, esa línea base y poder demostrarnos a nosotros, porque este es un proyecto interno que hacemos nosotros, si estamos ahorrando o no ahorramos energía. Entonces, según qué casos puede ser sencillo, según qué casos puede ser complicado, lo que sí que es importante es cuando yo hago un contrato de servicios energéticos con un cliente es definirlo cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer así, esto va a tener un error. Vale, perfecto, va a tener un error, pero tenemos que asumir este error. Podemos hacerlo de otra forma, como queramos, pero es importante ponerlo y hacer un plan de medida de verificación, escribirlo en un papel y decir qué decisiones vas a tomar en función de cambios que pueda hacer el cliente, porque eso la AESE no lo va a controlar. Si el cliente ahora tiene una sala, que aquí ahora pone un CPD y antes era una sala de congresos que no usaba, yo eso no lo controlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues decimos, pues vamos a coger y vamos a medir. Ponemos un contador. Pues perfecto. Hemos decidido que si hay cambios de uso hacemos esta medida. Y tienes que hacer un plan. Luego hay otras cosas que son más sencillas, no todas son cosas complicadas. Entonces, ¿acordáis un X porcentaje o un valor económico todos los años? Por ejemplo, una vez que haces la demostración de antes consumías esto, te he cambiado las luminarias, por ejemplo, y ahora consumes el 50%, entonces en ese acuerdo estableces... Si es un cambio solo de luminarias, por ejemplo, para lo que sea haces así. sencillo. Si solo es un cambio de luminarias, lo haces así. Si, por ejemplo, vas a cambiar las calderas, ahí se suele ir a un modelo de vender a contador. Le pones a la caldera un contador de kilovatio térmico, en vez del contador de gas, contador de kilovatio térmico, y le vas facturando respecto a ese contador. Es un modelo distinto, ahí no estás midiendo el ahorro, estás midiendo la energía que está consumiendo el cliente y yo esa caldera he puesto una caldera más eficiente. Es un modelo distinto, una medida de verificación de ahorros distinta. Entonces, en función del proyecto, si es un proyecto integral o si es un proyecto muy puntual, haces unas cosas o haces otras. Lo que no puedes hacer es decir, voy a cambiar aquí la iluminación, que eso es un 3% de ahorro, y la medida de verificación la voy a hacer con la factura de la luz, los kilovatios que me vienen todos los meses. Imposible. Claro. Imposible. O sea, si no tienes al menos, no es representativo. Si ahorras un 15 sí puedes verlo con el consumo total, pero si vas a ahorrar un 3% del total no tiene sentido. No puedes decir, mi plan de medida de verificación es cambio la iluminación a LEDs y luego miro la factura. Eso es un error. No es viable. Y otra preguntita, ¿sabes si la banca o alguno de vosotros, si la banca está potenciando créditos o financiación de alguna manera, tipo leasing, tipo renting, para este tipo de actuaciones? A ver, a la banca le está costando mucho entrar, sobre todo en España, que es además donde trabajamos nosotros. Nosotros ahora mismo los proyectos, como somos del grupo ACS, bien podemos financiar. No somos empresa grande, podemos financiar con nuestro dinero. Hay bancos, por ejemplo, Banca Cívica tiene un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y tiene 100 millones de euros para financiar proyectos. Vale, es un banco que ya tiene un dinero destinado a financiar proyectos de servicios energéticos. A través del ICO hay una línea para financiar temas de eficiencia energética, pero eso tienes que pedir igual a tu banco. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando con un fondo de inversión que también quiere meterse en este tipo de proyectos. Es decir, la realidad ahora, si tú quieres contratar a una empresa de servicios energéticos, la realidad es que vas a poder contratar a muy poquitas empresas. Pues seremos 5 o 10 empresas las que realmente vamos a poder financiar, porque bancos que haya detrás, como tal, casi no los hay. Entonces, CLECE, que factura 1.000 millones de euros y es del grupo ACS, puede financiar 500.000 euros. Vale, perfecto. Estos los bancos irán entrando, ¿vale? Porque nosotros ya estamos hablando con bancos, que antes yo hablaba inglés y el banco hablaba francés, ahora nos medio entendemos. Y poco a poco irán entrando, ¿vale? Pero está costando. En la solar fotovoltaica entraron y la gente ya iba a alquilar, te decían, te alquilo la superficie, ¿vale? Y los bancos ya lo entendían, pero la eficiencia energética todavía no lo entienden. Porque la solar fotovoltaica, vendes electricidad, ponen un contador y saben la salida que están teniendo y ven los euros, aquí es un ahorro. Entonces, todavía no terminan de entender. Pero vamos, eso es cuestión de tiempo. Buenos días. Es una pregunta para Mónica y para José Antonio de CLECE. Me gustaría saber si habéis encargado a vuestro personal interno o a vuestro personal de mantenimiento de educarlos medioambientalmente y en base a qué y qué pauta le habéis dado. Gracias. Sí, la verdad que es un tema interesante que no hemos tenido oportunidad de comentar. Nosotros hemos dado formación medioambiental específica a todo el personal en general de NH, con formación y learning, y al personal de mantenimiento con formación específica en temas de mantenimiento.
Esto en cuanto a formación, digamos, como formación. Pero lo que os comentaba antes de la parte de factor humano, una parte importante que yo creo que es interesante en la formación o en el conocimiento, es que nosotros tenemos, el equipo de mantenimiento está estructurado de tal forma que tenemos un responsable de ingeniería y de mantenimiento por cada 15, 20 hoteles, depende un poco también del tamaño del hotel, esto en todas las unidades de negocio, y luego tenemos un equipo de mantenimiento que o bien está en cada hotel dependiendo del tamaño, o en hoteles pequeños que estén próximos, el equipo de mantenimiento trabaja entre 3 hoteles, ¿no? Entonces te cuento esto porque lo que estamos trabajando además ahora es un poco la especialización de equipos, ¿no? Imagínate, para el tema de luminarias tenemos una persona en Madrid que se encarga de estar constantemente investigando los nuevos productos, analizándolos y demás. Esta información luego se transmite a todo el equipo de tal forma que saben en lo que se tiene que trabajar y demás. Para el tema de sistemas centralizados, pues ha habido una persona en su día que se encargó de investigar lo demás y toda esta información luego la transmitimos a todo el equipo. Eso un poco a la parte, digamos, de personal un poco más de mayor cualificación, ¿no? Para responsables técnicos. En cuanto a los operarios de mantenimiento que están allí, somos un tipo de empresa o un departamento, no sé cómo llamarlo, que estamos muy encima del conocimiento de la gente, que aprendan, que se transmitan las ideas. De hecho, por contar otro chascarrillo más, nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, en LinkedIn, que es un grupo cerrado solamente para nuestro personal de ingeniería y de medio ambiente, donde fomentamos que participe la gente de mantenimiento para que se cuenten sus experiencias, que si a lo mejor el de mantenimiento del NH Sur, que no sé quién me hablaba hoy del NH Sur, ha visto que no sé, que tiene este equipo que también tienen en el hotel de no sé dónde y lo ha solucionado con este proveedor o ha encontrado esto, para que un poco se intercambien la información. O sea, que trabajamos, por un lado, la formación reglada, o por llamarla de alguna forma, la formación de los responsables, transmitiendo el conocimiento a sus equipos, y luego un poco de forma transversal que haya mucho intercambio de información entre el equipo. La verdad que para nosotros es un tema muy, muy importante, la parte de conocimiento del personal y la estabilidad del personal dentro del hotel, ¿no? Yo no sé si en el caso de otras empresas, ¿no? Pero para nosotros que una persona de mantenimiento conozca sus equipos, conozca sus instalaciones, haya vivido los cambios que ha tenido, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Y de hecho, os comentaba que ayer estuvimos en el Eurobuilding y la verdad que veis las salas de mantenimiento y las salas de bombas, o sea, es que como es gente que lleva en los hoteles desde que se creó el hotel, pues lo tratan un poco como su propio hijo, no sé cómo deciros, ¿no? Que son instalaciones que están muy, muy mimadas, porque la gente está implicada y porque hay un poco esa transmisión de relevancia de hacer las cosas bien y de innovar. José Antonio. Pues sí, efectivamente la formación, pues de las cosas más importantes, ¿no? Como ya hemos indicado antes, nosotros a todos los ingenieros de mantenimiento, 70 y tantos en su momento les formamos a todos los ingenieros de mantenimiento, les formamos en eficiencia energética, porque los servicios energéticos nuestros surgen de cara a de la división de mantenimiento, surge de la división de mantenimiento. Tenemos gestores energéticos, tenemos gente en el protocolo internacional de media verificación, y luego muy importante lo que decía Mónica, de hacer estos grupos de trabajo de intercambios de experiencia. Nosotros igual trimestralmente juntamos a determinadas de distintas zonas de España y les llevamos y cuentan distintas experiencias, ¿no? Y casos de éxito que le llamamos, y cada uno lleva su caso de éxito para que vean cómo han hecho ahí las cosas y un poquito pues intentar mejorar entre todos, ver lo que se hace en otras zonas, cómo lo hacen, cómo han conseguido esos ahorros. Y sí, la formación evidentemente es fundamental. Gracias. Vale, una preguntilla así en general. He visto que las empresas de eficiencia energética, no sé si me equivoco, pero actúan de una forma local dentro de las instalaciones. Si estamos hablando de un hotel, de hospital, o sea, actúan de forma local. ¿Se han planteado algún sistema de eficiencia energética que vaya teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del sistema eléctrico español? No desde abajo, no desde el punto de vista de preparar el hotel, preparar el hospital para que tenga un ahorro energético total, sino desde arriba y aprovechando desde arriba las ventajas que tenemos. Por supuesto. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, nos circunscribe al uso de España, pero es que el mercado eléctrico cambia, esperamos la siguiente subida de los peajes para abril.
A lo mejor como hay elecciones se aplazan a junio, ¿vale? Nuestro sistema está diseñado para actualizar las tablas según cambian los peajes, ¿vale? O sea, eso es fundamental, pero tan fundamental como que en la hora de negociar a lo mejor te interesa poner un transformador de 251 kilovatios porque te interesa que te cobren en P6, en 6 periodos. Y esa tarifa hace que no solo absorba el coste de tener una instalación eléctrica sobredimensionada, sino que te estás ahorrando, vamos a poner 2, incluso 2 o 0,02 céntimos por kilovatio hora. ¿Vale? O sea que hay que bajar desde arriba hasta abajo, como comentábamos antes. Yo creo que vamos todos en esa línea. Fundamental conocer tu perfil de gasto, dónde están ubicadas tus instalaciones y qué puedes hacer, por un lado a nivel de organización y por otro lado a nivel de suministro. Es que es fundamental. Eso es lo que te va a dar el retorno de la inversión, conocer esos datos. ¿Vale? Sí. Yo simplemente quería comentarte que un ejemplo claro que nos encontramos comúnmente en las instalaciones, empezando de arriba abajo, es pues la entrada, ¿no? Los centros de transformación. Muchísimos edificios de este país están trabajando con 2 transformadores en paralelo y debido a los cambios, o bien porque se diseñaron así, un transformador está de reserva del otro, uno no tiene tensión y está simplemente consumiendo y teniendo unas pérdidas en el hierro constantes, ¿de acuerdo? Esto puede ser a lo mejor unos 2.000 euros anuales, tampoco es un dinero, pero lo estás tirando, ¿de acuerdo? O sea que siempre hay que empezar de arriba a abajo en tu instalación para poder comprobar dónde tienes esas fugas de capital, ¿no? Esas fugas energéticas en este caso. Vale, pero me refería, por ejemplo, sigue estando en manos de las comercializadoras. Tienes un contrato con una comercializadora pero me refería a si han pensado, no sé, un poco generación distribuida o hacer un poco de contraataque con las comercializadoras, porque al final de cuentas estamos en sus manos. Ajá. Hombre, con la comercializadora siempre tienes que tratar. Ahora bien, cuando tienes clientes que tienen instalaciones multipunto, que tienen distintos suministros, siempre se puede ir negociando con las comercializadoras para obtener mejores precios. Eso es uno de los servicios que ofrecen las empresas de servicios energéticos. Cuando hablamos del ajuste de las facturas, también hay una parte fundamental que es la negociación con las compañías, en este caso con las comercializadoras, ¿no? En cuanto a distribución y generación, date cuenta que el límite te puedes constituir como comercializadora, ¿no? Pero ya pasas a ser una comercializadora más. Lo que se suele hacer y es una visión más global de las instalaciones de arriba abajo, es decir, oye, tenemos 3 edificios con 3 centrales de producción independientes, pues, y además tienen más de 25 años esas salas de calderas, ¿no? Pues hagamos una centralización, una central de producción térmica común y hagamos una distribución en esos edificios. Es decir, siempre sí que es cierto que siempre se piensa más a lo grande, ¿no? Y de arriba a abajo en ese aspecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que os interese preguntar? Bueno, pues entonces, de nuevo, muchas gracias a todos los miembros del panel y a vosotros por vuestra asistencia. Y creo que hay un cuestionario por ahí para pediros que nos indiquéis vuestra opinión sobre el evento y vuestros intereses para futuros eventos. Gracias.